la supervivencia después de la muerte, hasta las investigaciones acerca de si los seres humanos de alguna manera podemos desarrollar en algún sentido algunas de estas facultades o habilidades llamadas psi o extrasensoriales. Eso es el objeto básicamente de estudio de la parapsicología. O sea que no podemos decir que cualquier ser humano puede dedicarse al estudio de la parapsicología, debe tener quizás algo especial. El problema de la tergiversación del tema de lo paranormal proviene del hecho de que la mayoría de quienes, al menos en la Argentina, practican este tipo de actividades, lamentablemente no tienen un conocimiento cierto y real acerca de los objetivos básicos de la investigación parapsicológica, o al menos de lo que es el estudio de la parapsicología. Claro. Entonces ha habido en los últimos años un auge popular por el tema de lo paranormal y hay una cantidad de institutos populares que ofrecen cursos, algunos con programas lamentablemente muy poco serios. Y esto fue en detrimento seguramente de la parapsicología entendida como seria, ¿no? Claro, el al show menos parapsicológico. Claro, al menos lo que se entiende como investigación o lo que se entiende como estudio de la parapsicología. Actualmente en los Estados Unidos hay varias instituciones de investigación dedicadas al estudio de este tipo de temas y algunas universidades han incorporado en Edimburgo, en Princeton y en otras universidades han incorporado laboratorios de parapsicología. En Princeton, por ejemplo, no se le llama parapsicología. En Princeton se le llama, en la Universidad de Princeton se le llama Ingeniería Humana Anómala. Y esto llega a ser de tal punto que algunos de los estudios más importantes que actualmente se realizan en los países del norte son los realizados por ellos. Hay otros institutos privados, centros universitarios que están seriamente dedicados al tema y van en procura de descubrir facultades desconocidas del hombre. Probablemente en el futuro algunas de estas facultades puedan ser practicadas por los seres humanos. Al menos por ahora todo esto está en función de estudio y hasta el momento hay relativamente pocos avances en materia de investigación. Sin embargo, hay una promesa bastante interesante de que algunos de estos hallazgos de los parapsicólogos lleguen a ser, digamos, aceptados universalmente. Hay una aceptación institucional, una aceptación académica de algunas de estas cosas. En 1969 la Asociación Parapsicológica Americana fue aceptación universal acerca de si estas facultades de alguna manera pueden llegar a, de alguna manera, interesar a la comunidad científica o qué grado de aplicabilidad práctica tienen estas cosas, hasta ahora no ha sido plenamente desarrollada. Para la gente que está en casa en este momento preguntándose cuál es la diferencia entre el psicólogo y el parapsicólogo, ¿dónde marcamos la línea de divisoria? Bueno, hay un pequeño problema con respecto a el tema del parapsicólogo. En realidad el parapsicólogo, esto va a resultar extraño, pero no existe. Es decir, no existe lo que se conocería como el campo profesional del parapsicólogo. En otras partes del mundo está concebida la parapsicología como una actividad casi vocacional. Lo que existe de profesional en el parapsicólogo son científicos de otras áreas, particularmente la psicología y en general las ciencias sociales en general, que están interesadas en el tema de lo paranormal desde sus diversos puntos de vista. Por ejemplo, los médicos tendrán algún tipo de inquietud por el tema de las curaciones paranormales. Claro. Los psicólogos tendrán inquietud, al menos los psicólogos, no los psicoanalistas clínicos, sino los psicólogos experimentales tendrán inquietudes sobre los procesos psíquicos como la percepción extrasensoria, la captación o la interrelación psíquica entre dos o más personas, o bien tendrán inquietud, los físicos, por ejemplo, tendrán inquietudes hacia los fenómenos de psicoquinesis, en tanto y en cuanto la psicoquinesis de alguna manera se la entiende como la influencia mental a distancia. Y sobre esto, varios científicos de diversas especialidades están interesadas en eso. Desde ese punto de vista sí se podría hablar. Pero como no hay un campo profesional del parapsicólogo, al menos como lamentablemente en el país se entiende aquel que atiende consultas, que no es parapsicólogo. Muchos de ellos son charlatanes simplemente. El hecho del campo de la psicología y de la parapsicología es que la parapsicología estudia
fenómenos psíquicos, extrasensoriales y psicoquinéticos, y el psicólogo, bueno, en alguna de sus diversas escuelas se ocupa de la clínica o bien de la experimentación en el terreno de la investigación psicológica. También hay refutadores de la parapsicología. Estamos con Enrique Márquez, que lo podemos considerar uno de ellos. ¿Por qué refutas, o por qué refutan, si se puede, si cabe el término, este último auge? Porque es uno de los últimos auges, ya lo hemos tocado aquí en La Ciencia Cierta, con respecto a todo lo que tiene que ver con el ser humano y con la mente y con las visiones y demás. Sí, fundamentalmente porque consideramos que todo esto está muy relacionado con el tema de la salud. Todo lo que se pregona en función de cuestiones parapsicológicas es, como él bien dijo en algún momento, se está tomando por toda esta gente que hace uso y abuso del término parapsicológico, cuando en realidad no existe nada de eso. No comparto el optimismo del señor Parra, que recién acaba de manifestar ciertos tipos de investigaciones que se han hecho en varios lugares. El escepticismo en los medios académicos es bastante notable, y justamente una encuesta de 1991 da datos bastante confiables, porque además está hecha por un propio parapsicólogo, alguien que se dedica a la investigación en Estados Unidos, con respecto a la opinión de los máximos investigadores, gente de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, con respecto a la parapsicología. Hay prácticamente un 95% de escepticismo. Más allá de eso, también algunos han dicho que no tiene ni sentido esto, y en buena parte está relacionado también con un informe de la Academia Nacional de Ciencias de la década del 80, en el cual se dedicaron a hacer investigaciones en prestigiosos laboratorios de investigaciones como los que él ha mencionado, y no han encontrado datos en absoluto que sean confiables y que confirmen algún fenómeno paranormal. Esto es lo que quiero destacar, porque cuando le hiciste la pregunta de qué es la parapsicología, él dijo, tiene como objeto de estudio los fenómenos paranormales, los fenómenos extrasensoriales, psicoquinéticos y demás. Yo diría los presuntos fenómenos, o sea que no hay ninguna evidencia científica hasta el momento. Al menos yo soy bastante escéptico y dudo y pesimista, dudo que lo haya, porque en ese mismo informe la Academia Nacional de Ciencias, después de 130 años de haber indagado en todo lo que se ha investigado, digamos, el nivel más alto de investigación, no se ha encontrado ninguna evidencia científica, llámese en materia extrasensorial, sea telepatía, clarividencia, precognición, que sería el conocimiento del futuro, y de la psicoquinesis menos aún. Esto en buena medida tiene que ver con algunos puntos claves que se han dado en forma repetible, que creo que es lo único que caracteriza como repetible a la parapsicología, que es el mal diseño experimental, fraude de experimentadores, fraude de sujetos que se prestan a la investigación, el mal uso de técnicas estadísticas, análisis múltiples, se acopian las estadísticas en función de las necesidades que ellos prefieren. Entonces, todo esto, en forma conjunta, hacen de esto lo que sería una pseudociencia, o sea, una falsa ciencia. Lo que nació primitivamente con mucho interés por parte de varios investigadores, lentamente fue decayendo, y yo diría que actualmente la parapsicología está en agonía. Por eso digo que no comparto el optimismo del señor Parra. Y quizás dentro de pocos años ya ni se hable de estos temas y quedará en el plano del charlatanismo, como es lo que tenemos en la Argentina, porque acá estamos hablando de otros países, que es lo que él acaba de mencionar, pero acá ni se puede hablar en la Argentina de parapsicología, es puro charlatanismo. Ahora, hay mucha gente, y como recién yo mencionaba en estos últimos tiempos, que se ha volcado mucho a la parapsicología y que ha encontrado quizás la solución, si no a los problemas totales de su vida, a gran parte, ¿no?, de estos problemas. Ahí está el serio peligro. ¿Parte únicamente de las ganas que uno tiene de mejorar, de creer en algo? Sí, seguro. Ante la desesperación uno recurre a cualquier cosa. La ignorancia muchas veces lleva a todo este tipo de cosas. En buena medida los medios de comunicación a veces colaboran porque obviamente no son especialistas en determinados temas y ven una gran mayoría, una minoría prácticamente que no se conoce. El caso de nuestra institución, que es el Centro Argentino para la Investigación y Refutación de la Pseudociencia, tiene una publicación, que es El Ojo Escéptico. Entonces ahí se vuelca toda la información que tenga que ver con todo esto. Pero claro, esa publicación está luchando de alguna manera contra 100 publicaciones más que hacen todo un desarrollo de cuestiones esotéricas, ocultistas, mezclada con medicinas alternativas, parapsicología. Hablamos de esa parapsicología, digamos, de pacotilla, como la denomino yo, ¿no es cierto? Donde la gente recurre pensando que esos que se denominan parapsicólogos pueden tener alguna capacidad especial, ya sea para solucionar problemas de salud, problemas de pareja, problemas de dinero. Pero acá hay que usar el sentido común. Esta gente que está cobrando aranceles bastante notables
Y esta gente que los consulta, o alguno que quizás tenga la duda y los quiera consultar, tiene que hacer este simple razonamiento. Si estas personas tienen capacidades extrasensoriales, por ejemplo, para conocer o adivinar el futuro, qué mejor que adivinen el número de la lotería y no es necesario que estén trabajando de eso, ¿verdad? Si tienen problemas de salud, ellos mismos, ¿por qué recurren al médico y no se los curan ellos mismos? Si tienen problemas de pareja, también ¿por qué recurren a otros profesionales? Entonces, todas estas cuestiones que son básicas y son conocidas, es en el momento que uno que tiene que tomar una decisión, tal vez equivocada, sobre consultar a estas personas, sea muy cuidadoso porque no sabe los riesgos, porque sobre todo en el tema de la salud, mucha gente va a consultarlos y se encuentra con que esta persona, con una personalidad bastante especial, muy sugestionable, el que lo consulta, puede aceptar ciertas cosas que les diga a pie juntillas y ahí viene el problema. Quizás con un problema verdadero de salud abandone un tratamiento médico por lo que le pudo haber dicho esta persona y en realidad lo que está haciendo es acercando, digamos, su proceso de enfermedad tal vez algo más peligroso, quizás hasta la muerte. Entonces yo diría que hay que evitar consultar a todas estas personas, es lo más razonable y, digamos, lo mejor, al menos para mí. Quizás a partir de este pensamiento de Márquez se trasluce en mucha gente que esté siguiendo el programa, no tanto desde el estudio, ¿no? que ustedes llevan adelante, sino desde este, como decíamos antes, este show de la parapsicología que ganó la televisión, los espacios publicitarios, y en donde mucha gente pudo haber ido a estos lugares y encontrarse defraudada, ¿no? Quiero decir, ¿cómo uno puede testear y puede encontrarse con la parapsicología real y si existe? Y no con un aparato publicitario montado y que termina engañando a la gente. Bueno, hay una cantidad muy pequeña de instituciones anónimas que están seriamente dedicadas a la investigación parapsicológica o al menos a promover el interés de parte del público en general y de científicos, algunos de los cuales conozco personalmente, algunos de ellos incluso ocupan cargos importantes en algunas universidades. Hay varias personas que tienen un interés serio en este tema. El Instituto de Psicología Paranormal a mi cargo se ocupa particularmente en tres aspectos, en tres áreas de no solamente la investigación, sino también el estímulo por el interés del estudio de la parapsicología, cosa que lamentablemente no existe en otras partes de Latinoamérica e incluso en Argentina. Aquí publicamos una revista que se llama la Revista Argentina de Psicología Paranormal, que está fundamentalmente dedicada a la publicación de informes, algunos experimentales, otros teóricos o históricos, acerca de lo que es la parapsicología, al menos concebida como una disciplina científica. Ese es nuestro principal objeto. Y por otra parte, ofrecer una cantidad de cursos, básicamente divididos en dos niveles, un curso superior y un curso básico, acerca de lo que es la parapsicología, cómo se investiga, qué es lo que hace, cómo se estudia, y eso va precisamente en la importancia del desarrollo científico de este campo, al cual al menos nosotros pensamos que es importante y es ciertamente promisorio. ¿Cuántos años de estudio lleva llegar a ser parapsicólogo? Bueno, hay otro segundo problema en todo esto que se viene arrastrando con el tema de la profesionalización. En realidad, la parapsicología no es una disciplina, al menos que yo tenga conocimiento y que sea conocido mundialmente. La parapsicología no es oficial en ningún país del mundo. Punto primero. Punto segundo, han habido intentos, al menos aquí en el país, en el año 55, de parte del teniente general Perón y de Orlando Canavesio, de profesionalizar la labor del parapsicólogo, pero nunca se logró. Digo esto porque en general hay una gran cantidad de institutos que han lanzado proyectos de ejercicio profesional de la parapsicología, pero hasta ahora no han tenido éxito. Desconozco los motivos de ese fracaso, pero hay algunos intentos de llevar la materia de parapsicología, al menos como una materia en alguna universidad privada, hasta ahora no estatal. Por lo tanto, como la parapsicología carece de reconocimiento oficial, no se la puede estudiar en otro ámbito que no sea el ámbito privado. ¿Y esto da pie quizás para la teoría de ustedes? Sí, seguro. No es una teoría, sino es una realidad que palpamos día a día, ¿verdad? Pero bueno, también no creo que pueda servir de mucho todo lo que él acaba de comentar. Además, no es casual de que no ocurra
un reconocimiento oficial ni científico de todo esto, por lo que acabo de comentar hace un momento. No tiene un reconocimiento en otros países a nivel científico, salvo algunos investigadores que están investigando y han investigado durante mucho tiempo, pero la realidad demuestra de que no hay evidencias científicas. No podemos estar toda la vida esperando hacer de esto una religión, de que aparezcan los famosos fenómenos paranormales. El día que alguien tenga, creo, pruebas realmente confiables, verdaderas, científicas de la existencia de ellos, esto revolucionaría la ciencia. Creo que... Pero entonces, ¿qué le decimos a la gente? ¿Cómo ubicamos a la gente en...? No, pero esto no está, digamos, en contrapartida a lo que él afirma. Yo creo que la gente debe estar informada, debe conocer la realidad histórica, incluso si le interesa el tema parapsicológico, me parece perfecto que se interese. No necesita ir a ningún curso, simplemente conociendo el material bibliográfico que hay, consulta algún libro y va conociendo la historia de la parapsicología. Si quiere investigar, primero tiene que tener una formación universitaria. No puede lanzarse a investigar con un secundario no terminado. Pero entonces, si hay material bibliográfico en el cual creer, no es que se descrea de la parapsicología. No es que haya un material bibliográfico para creer, sino para consultar, saber cómo se ha dado toda la investigación durante todos estos años. Simplemente es una información. Si uno quiere llevar a cabo investigaciones, tiene que tener una formación en investigación, conocer metodología de la investigación, tener conocimientos de estadística. Es la única manera, porque si no, no pueden hacer investigación. Lo que pasa es que la gente, en realidad, lo que le venden es otro tipo de cosas. Por lo general, en los cursos que se dan, le ofrecen cuestiones mágicas, soluciones mágicas, todo es extraordinario, sensacionalista. Dicen, sí, en tal lugar, en Rusia hubo tal dotado, en Brasil hubo tal curandero que ha hecho esto, lo otro. Entonces la gente piensa que de ahí en más, todo esto que piensan que realmente existe, y en realidad no es así, entonces dicen, bueno, yo también puedo hacer algo parecido a lo que han hecho estos señores. Entonces, los mismos profesores, que hoy se dicen profesores en parapsicología, incentivan toda esa credibilidad en estas cuestiones. En realidad, para ellos es un buen comercio, obviamente. Entonces, la mejor manera de manejar ese comercio es buscar cosas sensacionalistas. Incluso no es gente muy informada la que da estos cursos de parapsicología. Por lo tanto, yo pienso que no es necesario, primero, pagar ningún tipo de arancel, no caer en este tipo de asociaciones, que hay muchas que nuclean, gente que dice que está en la parapsicología. Entonces, y directamente, si le interesa información, tiene a quien recurrir o tiene una bibliografía donde consultar. Entonces, es lo único que se puede decir que es más acertado en esta cuestión. Para irnos al corte, vamos a decir entonces que entre parapsicólogos y refutadores no hay ni siquiera un solo punto en común de acuerdo. No, yo creo que puede haber un punto de acuerdo. Acá no, porque no existe la parapsicología, pero tenemos en Estados Unidos que conviven refutadores y parapsicólogos. En realidad, el término refutador y parapsicólogo tampoco sería apropiado, porque tanto uno como el otro puede estar interesado por estas cuestiones, en principio presuntamente paranormales, y nada más indagar, investigar sobre el tema, pero cada uno viene de su propio campo, unos serán sacando psicólogos. sus propias conclusiones. Claro, y sacando sus propias conclusiones, y de ahí viene, bueno, los debates. De los debates se ve la luz, del disenso se ve la luz. Hasta ahora, bueno, evidentemente los escépticos están, digamos, un poquito más afianzados en todo esto. En gran medida, el surgimiento de un grupo muy importante en Estados Unidos, el PSYCOP, ha hecho que la parapsicología comience a ser bastante desconfiada dentro del ámbito científico, cuando antes, sin conocerse mucho, se aceptaba de una manera más confiable, pero a partir de la década del 70 comenzaron a, digamos, a caerse todos esos castillos de cristal o de arena que estaban construyendo los parapsicólogos. Y bueno, llegamos a la década del 90 con lo que dije antes, con una verdadera agonía de la parapsicología. Bueno, pero hay algunos que siguen investigando y me parece perfecto que se siga investigando. Nosotros no nos negamos a la investigación, pero bueno, tampoco hay que ser tan optimistas. Bueno, Alejandro Parra, Enrique Márquez, muchas gracias por haber estado aquí en La Ciencia Cierta, y es un tema que da para más, así que seguramente lo vamos a tocar con más amplitud en otro encuentro de La Ciencia Cierta. Gracias por venir. Gracias. Hasta luego. Hacemos aquí la pausa y dentro de instantes continuamos aquí en La Ciencia Cierta, el programa de Daniel Fresco. No se vaya. En materia de investigación. Sin embargo, hay una promesa bastante interesante de que algunos de estos hallazgos de los parapsicólogos lleguen a ser, digamos, aceptados universalmente. Hay una aceptación institucional, una aceptación académica de algunas de estas cosas. En 1969 la Asociación Parapsicológica Americana fue
aceptación universal acerca de si estas facultades de alguna manera pueden llegar a quienes, al menos en la Argentina, practican este tipo de actividades, lamentablemente no tienen un conocimiento cierto y real acerca de los objetivos básicos de la investigación parapsicológica, o al menos de lo que es el estudio de la parapsicología. Claro. Entonces ha habido en los últimos años un auge popular por el tema de lo paranormal y hay una cantidad de institutos populares que ofrecen cursos, algunos con programas lamentablemente muy poco serios. Y esto fue en detrimento seguramente de la parapsicología entendida como seria, ¿no? Claro, El al show... menos de la supervivencia después de la muerte, hasta las investigaciones acerca de si los seres humanos de alguna manera podemos desarrollar en algún sentido algunas de estas facultades o habilidades llamadas psi o extrasensoriales. Eso es el objeto básicamente de estudio de la parapsicología. O sea que no podemos decir que cualquier ser humano puede dedicarse al estudio de la parapsicología, debe tener quizás algo especial. El problema de la tergiversación del tema de lo paranormal proviene del hecho de que la mayoría de esto llega a ser de tal punto que algunos de los estudios más importantes que actualmente se realizan en los países del norte son los realizados por ellos. Hay otros institutos privados, centros universitarios que están seriamente dedicados al tema y van en procura de descubrir facultades desconocidas del hombre. Probablemente en el futuro algunas de estas facultades puedan ser practicadas por los seres humanos. Al menos por ahora todo esto está en función de estudio y hasta el momento hay relativamente pocos avances. Parapsicológico. Claro, al menos lo que se entiende como investigación o lo que se entiende como estudio de la parapsicología. Actualmente en los Estados Unidos hay varias instituciones de investigación dedicadas al estudio de este tipo de temas y algunas universidades han incorporado en Edimburgo, en Princeton y en otras universidades han incorporado laboratorios de parapsicología. En Princeton, por ejemplo, no se le llama parapsicología. En Princeton se le llama, en la Universidad de Princeton se le llama Ingeniería Humana Anómala y